Así como están sentados, Juan 18:40 en sus Biblias, dice así: entonces todos dieron voces de nuevo diciendo, no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Hoy vamos a empezar una nueva serie, hermanos, el camino a la resurrección, que vamos a terminar precisamente en el día de resurrección. Y quiero compartir el tema con ustedes, las buenas nuevas de Barrabás. Y quiero configurar este sermón, este mensaje, contándoles una historia, una leyenda. Cuenta la leyenda que en el Antiguo Oriente se trataba de un monarca, un rey que quería tener su reino con mucha paz, empezar con justicia y que hubiera paz y tranquilidad. Y este rey estableció normas y reglas que se tenían que mantener y respetar. Pero dentro de estas reglas que él estableció, cada vez que se encontraba alguien culpable, tenían que castigarlo con 40 latigazos. Era tan grande el dolor para las víctimas, para las personas que habían sido encontrados culpables, que prácticamente morían por los golpes que les daban, por los latigazos. Bueno, cierto día vinieron a este rey y le dijeron, tenemos a alguien que hemos atrapado robando. Y el rey dijo, no importa quién sea, tiene que cumplir, se le tiene que castigar. Y otra vez insistieron, diciéndole que habían encontrado a alguien que había sido culpable de robo. Y el rey nuevamente, con palabras seguras, dijo, tiene que ser castigada. Entonces, los soldados le dijeron, pero en esta ocasión es alguien especial, no importa, tiene que ser castigada. Y le dijeron, fue tu hija, es tu hija. Entonces él sintió el impacto de aquellas palabras y terriblemente triste, porque ahora, por un lado, la justicia exigía que se cumpliera la ley, y por otro lado, el amor de su hija, él tenía que dar misericordia y amor. ¿Cómo podía él manejar esta tensión, hermanos y amigos, entre el amor y la justicia? De tal manera que tenían que castigar a su hija, la pusieron atada a un poste y le quitaron parte de su vestimenta en la espalda, y cuando iba a soltar el primer latigazo el soldado, justo ahí el rey mandó gritar que se detuviera. Luego el rey se quitó sus mantos reales, dejó ver su espalda fuerte y se puso en el lugar de su hija. Entonces, ahora, presten atención, el rey no solo era el rey, no solamente era su padre, pero también este mismo padre se convirtió en el salvador de su propia hija. ¿Qué imagen, hermanos, lo que vamos a estar predicando hoy en Juan capítulo 18? ¿Qué imagen la que muestra que Jesús tomó el lugar de ustedes y tomó mi lugar? Piénselo, hace 2000 años, nuestro Padre, el gran Rey, vino a nosotros cuando nosotros también estábamos en el corredor de la muerte, dispuestos para ir a la vida eterna, a la muerte de la vida eterna. Y Él dejó sus vestiduras reales, abandonó el cielo, cruzó las estrellas, y vino y se posesionó en el vientre de una virgencita, una jovencita, llamada María. Y esto es lo que quiero, hermanos, esta es la propuesta que tengo para ustedes esta mañana. Cuando Jesús estuvo allí en la cruz, Él tomó todos sus pecados. Él cargó todos sus pecados, los pecados de usted y mis pecados. ¿Para qué? Para que Él recibiera el castigo que usted y yo merecíamos. Todos los puso sobre el cuerpo de Jesús. Los pecados más horrorosos, más vergonzosos, los llevó Él en la cruz del Calvario.
Durante 6 horas estuvo allí el Señor Jesucristo. Y usted puede decir, pastor, ¿cómo sucedió eso en la cruz? Quizá hoy usted que nos visita no es un creyente y no conoce mucho de la palabra de Dios, pero vamos a ver hoy esta historia entre Jesús y Barrabás. Y aquí tengo rápidamente 3 pensamientos. La primera cosa, el primer pensamiento es este: Barrabás era culpable y estaba condenado a muerte. Dice el versículo 40, si quieren acá va a estar en la pantalla, dice, entonces todos dieron voces de nuevo diciendo, no a este, sino a Barrabás, y Barrabás era ladrón. Marcos nos dice que era un asesino además y estaba en prisión. Entonces, quiero que nos detengamos ahí un poquito y les voy a dar alguna información con respecto a Barrabás. Para empezar, Barrabás era ladrón, además era asesino y estaba arrestado. Estaba en la fila de los acusados para ir directamente al Calvario, a la cruz, para ser muerto. Entonces, él estaba esperando la ejecución, Barrabás. Estaba listo para morir. Ahora bien, permítanme decir esto y quiero que piensen esto. Les voy a dar un poquito de teología aquí. En primer lugar, lo que nos enseña Barrabás es esto, que todos somos culpables de violar la ley de Dios. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, Romanos 3:23. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron. ¿Cuántos son pecadores? Todos somos pecadores. Nadie está exento, hermanos. De hecho, la palabra pecado viene del original hamartía, que significa errar al blanco. Cuando nosotros, hermanos, nacimos aquí en este mundo, ya nacimos errando al blanco. Todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. La segunda cosa con respecto, hablando de teología, nuestra sentencia era la muerte eterna. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte y muerte eterna. La paga del pecado es muerte eterna. ¿Qué significa eso? Que si nosotros morimos en condenación y no tenemos un encuentro personal con Jesús, vamos a morir en condenación. Por eso la palabra de Dios nos dice que la sentencia es muerte eterna. Todos estábamos caminando hacia la muerte eterna, sentenciados hacia la muerte eterna. Ahora, el siguiente punto me gustaría que me acompañara y que me ayudara a predicar este sermón. Ahorita vamos a ver cómo. ¿Todos están conmigo? La tercera cosa con respecto, hermanos, hablando de teología, no tenemos manera de salvarnos. Ni ustedes, ni yo, ni nadie tiene manera de salvarse. Y un mejor ejemplo de esto es Barrabás. Barrabás, hermanos, estaba sentenciado, estaba en el corredor de la muerte, estaba listo para ir a la cruz. Ahora, déjenme poner esto en contexto. Mientras todo esto sucedía, mientras que Barrabás estaba preso y estaba esperando listo para ir a la muerte, Jesucristo también estaba en lo mismo, estaba siendo arrestado. Busquen por favor Juan capítulo 18, versículo 28. A los que no trajeron sus Biblias va a aparecer acá. Se los leo, dice así. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio, y era ¿de qué? De mañana, de madrugada. Y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo, ¿qué acusación traéis en contra de este hombre? Ahora, pongan aquí, hermanos, atención. Los líderes judíos llevaron al Señor Jesucristo a Caifás, al palacio, al gobernador romano también, lo llevaron a Pilato. Y déjenme rápidamente darles el contexto, la escena de lo que está pasando aquí. Para empezar, llegaron, dice que en la madrugada. Era ilegal que un juicio se hiciera en la madrugada. Además, traían testigos falsos. Imagínense, el sumo sacerdote que servía en aquel entonces como juez de los judíos,
era él responsable de llevar la justicia, pero ahora en su agenda no había justicia, había venganza en contra de Jesús, había odio en contra de Jesús. Ellos querían asesinar a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús, hermanos, los había denunciado como personas hipócritas, como actores, como serpientes, como ciegos guías de ciegos. Como miramos hoy muchos pastores y televangelistas que lo único que quieren es agradar al oído de las personas. Pero muchas veces, hermanos, lo que vamos a escuchar no nos agrada. ¿Cuántos dicen amén? No nos agrada, pero es palabra de Dios. Y por esto esta gente, hermanos, estaban sumamente enojados en contra de Jesús. Los sacerdotes odiaban a Jesús. Y lo único que podía apaciguar el odio de estos líderes es matando al Hijo de Dios. Entonces ellos se valen de falsas acusaciones, de testigos falsos, y vienen con Pilato y le dijeron, ¿sabes qué? Queremos crucificar a este tipo. Ahora bien, el imperio romano, hermanos, en ese momento controlaba absolutamente todo Israel. Solo Roma podía ejecutar a una persona. Por eso los líderes judíos tuvieron que llevar a Jesús, porque Roma tenía que dar la orden para ejecutar a Jesús. Y lo trajeron a primera hora, donde nadie podía defender a Jesús, con testigos falsos y falsas acusaciones. Y dice capítulo 18 de Juan, versículo 29, dice así: entonces salió Pilato a ellos y les dijo, ¿qué acusación traéis en contra de este hombre? Me voy a regresar al versículo, si quieren acá miren nomás, versículo 7 dice, volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno, a Jesús Nazareno. Entonces, ellos vinieron con estas exigencias a Pilato, ¿verdad? Juntamente, dice algún comentarista, con una multitud de 3,000 personas que se habían conglomerado, se habían puesto de acuerdo para asesinar a nuestro Señor Jesucristo. Y Pilato les dijo, yo no encuentro ningún delito en él. Escuchen el versículo 12, capítulo 19. Dice, desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Entonces miramos aquí, hermanos, que Pilato intentó por todos los medios soltar al Señor Jesucristo. Él quería liberar a Jesús. Pero Pilato fue chantajeado por los mismos enemigos. Le dijeron, si tú sueltas a Jesús, te haces enemigo de César. De tal manera que él, como político, quería estar bien con el César. Ahora, pongan atención aquí, hermanos. Lo que quiero es que entiendan que Pilato no quería matar a Jesús por dos razones. Número uno, él sabía que Jesús era inocente. Además, la segunda razón es que, tal vez aún más, él tenía temor de Jesús. Escuchen solamente, dice así, los judíos, capítulo 19, versículo 7, los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe de morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Y cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. Entonces, miramos aquí que ellos insistieron y llevaron al Señor Jesucristo para que Él fuera crucificado. Y miramos que dice la Biblia que al escuchar que Jesús había dicho que Él era hijo de Dios, dice que tuvo mucho miedo. Entonces, en la historia de Pilato, hermanos, deben de saber esto, que los romanos son politeístas. Y usted dice, pastor, ¿con qué se come eso? Bueno, significa que ellos creen en muchísimos dioses. Ellos creen y tenían un Dios o tienen un Dios para todo. Tienen un Dios para viajar, tienen un Dios para comer, tienen un Dios para la lluvia, tienen un Dios para las compras, inclusive tienen un Dios para los novios.
Usted dice, pastor, ¿cuál es ese? Yo creía en ese cuando andaba de novio con mi esposa. San Antonio lo ponía uno de cabeza. ¿Usted también? Entonces, por eso es que Pilato, hermanos, teme a Jesús. ¿Por qué? Porque él piensa que él pudiera ser hijo de uno de estos dioses. Entonces dice la Biblia que cuando Pilato oyó decir eso, tuvo más miedo. Ahora, escuchen este versículo. El hermano Juan nos lo va a poner. Acá está arriba. Mateo 27, no lo busquen, no se pierdan aquí. Escuchen esto. Versículo 19, hermano Juan. Dice, y estando él sentado en el tribunal, Pilato, su mujer le mandó decir, no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causas de él. Entonces, su esposa, hermanos, de Pilato le manda un texto. Cariño, por favor no tengas nada que ver con este hombre justo, porque toda la noche he estado soñando con respecto a él. No sabemos si Dios le mandó este sueño, no podemos saber ahí. Lo que sí sabemos es que aquel sueño trajo mucho temor a Pilato, mucho más miedo. Y luego dice, ahí el número 15, hermano Juan, 27:15 dice, ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que ellos quisieran. Entonces la costumbre, hermanos, para congraciarse los romanos con los judíos, es que ellos podían liberar a un preso. Justamente el día de la Pascua se avecinaba. Hoy empezamos esta serie, Camino a la Resurrección, y terminamos con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, el gobernador diría esto: escojan ustedes a un prisionero, yo se los voy a dar, le voy a dar libertad. ¿A quién quieren? De seguro no iban a soltar a un asesino, a un ladrón, y poner en peligro a toda su familia. Eso es lo que Pilato, hermanos, pretendía hacer. Les voy a dar dos opciones. Les presento a Barrabás. Él es un ratero, es un ladrón, es un asesino. Pero también tenemos la otra opción, a Jesús, el buen pastor, el que cura a los enfermos, el que resucita a los enfermos. Y el texto de nuestro día dice así: entonces todos dieron voces de nuevo diciendo, no a este, sino ¿a quién? A Barrabás. A ver, ayúdenme todos en el sermón. ¿A quién? A Barrabás. Y Barrabás era un ladrón. Los ladrones, hermanos, en aquel entonces los castigaba severamente los romanos. Escuchen otro versículo solamente. Versículo 22 de Mateo 27. Escúchenlo, dice: Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Y todos le dijeron, no están predicando bien. Y todos le dijeron que sea crucificado. Entonces, miramos aquí, hermanos, que ellos dijeron, danos a Barrabás. Imagínense cómo se sintió Pilato. Ahora bien, quiero terminar este sermón, ya no mirando esta perspectiva desde el punto de vista de Pilato. Ahora quiero, hermanos, mirar desde la perspectiva de Barrabás. El tema es las buenas nuevas para Barrabás. Y usted preguntará, bueno, pastor, ¿y dónde estaba Barrabás en ese momento? Bueno, Barrabás, hermanos, exactamente se encontraba aproximadamente a 200 metros de la multitud que estaban gritando y que Pilato estaba compartiendo con ellos, estaba teniendo una plática con ellos. Barrabás estaba en la mazmorra, Barrabás estaba en la prisión. Y él no podía escuchar a Pilato, él no podía escuchar. Póngame atención aquí, cuando Pilato les dijo, ¿a quién quiere que le suelte? Ellos dijeron, ellos escuchaban a Barrabás, pero Barrabás no escuchó la pregunta. De igual manera,
cuando él les hizo esta pregunta, ¿qué haré de Jesús, el llamado el Cristo? Y toda la multitud dijeron, no están participando, que sea crucificado. Y él escuchaba solamente a la multitud. Entonces, quiero que se quede aquí, que se lleve esta idea. Él estaba en la celda, yo no sé, a lo mejor agarró su celular y estaba testeando, ¿verdad? Quizá. Estaba esperando porque él sabía que pronto vendría un soldado y lo iba a llevar a la cruz. Eso merecía por asesino y por ladrón. Y de pronto, ¿verdad? Escucha que alguien está gritando su nombre porque Pilato le dijo, ¿a quién quieren que suelte? Y la multitud gritó. Y la multitud gritó, Barrabás. Y luego les preguntó, ¿verdad? Después, y Barrabás escuchaba su nombre, dijo, caranchos, malditos, quieren mi muerte. Me odian porque los he robado, les he hecho mal. Pero después escucha, cuando el mismo Pilato, que él no escucha esta pregunta, ¿y qué haré de Jesús el Cristo? Y la multitud gritó, que sea crucificado. Eso es lo que él estaba escuchando, hermanos. Están diciendo mi nombre y quiere que sea crucificado. Ahora, la segunda cosa aquí, ¿verdad? Es que la única esperanza de Barrabás es que Jesús muriera en su lugar. Y dice la palabra de Dios en el versículo número 22, Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Y todos le dijeron que sea crucificado. Entonces Pilato, hermanos, hizo azotar al Señor Jesucristo con flagelación, destinado para Barrabás, pero no cayó sobre Barrabás, sino todo aquel castigo cayó en la espalda del Señor Jesucristo, en el cuerpo del Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios en capítulo 19, versículo 16, se los leo, dice, así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado, tomaron pues a Jesús y le llevaron a la cruz. Entonces, lo crucificaron entre dos ladrones al Señor Jesucristo. Jesús muere en la misma cruz que estaba destinada para Barrabás. Fíjense lo que pasa aquí en el versículo 19. Juan capítulo 19, versículo 19. Se los leo. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía, Jesús Nazareno, ¿rey de qué? De los judíos. Y lo puso en tres idiomas, arameo, latín y griego. Pero además el sumo sacerdote, hermanos, protestó ante Pilato y le dijo, no escribas tal cosa acerca porque él no es el rey de los judíos. Pero Pilato también respondió con otra ley de los romanos que no podía ser derogada. Y dijo, lo que he escrito. Finalmente, hermanos, Pilato tomó un poquito de agallas y de coraje y les dijo, ¿saben qué? Escrito está. Pilato quitó el letrero donde decía ladrón y le puso ahí Jesús, rey de los judíos. Y de hecho, hermanos, Jesús no solamente es el rey de los judíos, Jesús es el rey de reyes y señor de señores. Quiero que se lleven esta imagen. Lo que Jesús hizo por Barrabás, lo ha hecho por usted y por mí. Porque nosotros somos los que hemos fallado a Dios. Nosotros somos los que hemos infringido la ley de Dios. Nosotros somos los que hemos pecado en contra de Dios. Nosotros somos los que merecemos la cruz. Esa cruz estaba destinada para nosotros. Ese sufrimiento estaba destinado para nosotros. Qué imagen, hermanos, de lo que Jesús hizo por usted y por mí. Número 3. Barrabás, hermanos, fue liberado. Pero escuchen esto, sin libertad condicional. Mateo 26,
Mateo 27, 26, se los leo, no pierdan la atención aquí. Entonces le soltó a Barrabás, habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Él fue liberado, hermanos. Barrabás fue liberado. Imagínense, él está en una celda, él está escuchando la multitud que se ha crucificado y viene el soldado y él está esperando ir a la cruz. Pero el soldado le dijo, ¿sabes qué? Vete, estás en libertad. ¿Qué? Sí. Jesús Nazareno, el que se hace llamar el rey de los judíos, tomó tu lugar. Imagínese Barrabás, hermanos. Salió contento y alegre, bendecido por Jesús. Porque nadie liberó a Barrabás, sino quien lo liberó fue Jesús. Nadie salvó a Barrabás, sino quien lo salvó fue Jesús. De igual manera, a nosotros nadie nos puede salvar, ni la iglesia, ni el pastor, ni la religión. El único que nos puede salvar es Jesús, el Rey de los judíos. Cuando venimos a Jesús, hermanos, nosotros somos salvos, porque nadie murió por nosotros excepto por Jesús. Y de hecho, si alguien pudiera morir por la humanidad, no tiene las credenciales, porque todos somos pecadores. El único que vivió en esta tierra y que fue tentado en todo, dice la palabra de Dios, pero sin pecado, es Jesucristo, el Hijo de Dios. De tal manera que ahora Barrabás está en libertad sin ninguna condición. Por eso la Biblia dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. Ahora bien, usted dice, pastor, espéreme por favor, estoy entendiendo bien esto que usted está predicando. Usted me está diciendo que si yo acepto a Jesucristo hoy, o si yo lo he aceptado ya, ¿yo tengo licencia para pecar? No. Déjeme decirle que si usted ya ha sido liberado, usted se convierte en un hijo de Dios. Las semanas pasadas estuvimos hablando acerca que la presencia más santa de la Trinidad, por decirlo de alguna manera, el Espíritu Santo ahora está viviendo en usted. Y ahora donde usted vaya, usted lleva la presencia de Dios. Así es que en el momento en que nosotros pensáramos que si tenemos a Cristo en nuestro corazón y eso nos da libertad para vivir como querramos, escuche esto, es como si usted estuviera pisoteando el sacrificio de Jesús. Es como si usted estuviera pisoteando la sangre de Jesús. Es como si usted estuviera pisoteando la palabra de Jesús. Cada vez que usted y yo, conociendo a Jesús como nuestro Salvador personal, y pecamos, nuevamente, hermanos, estamos poniendo a Jesucristo en la cruz del Calvario. Y yo creo que cada uno de nosotros que tenemos a Cristo en nuestro corazón, el deseo más grande de un hijo de Dios, el deseo más grande de una persona que ha conocido a Jesús es complacerlo por el resto de nuestros días. Ese debe de ser el anhelo, hermanos. Y si usted dice hoy, pastor, yo no conocía esta historia de Jesús, yo quiero que ese Padre que está en el cielo, que mandó a su Hijo a morir por mí, que tanto me ama, yo quiero que Él sea mi Padre y quiero que Jesús me salve. Si usted quiere hoy recibir la salvación de Cristo Jesús, lo único que tiene que hacer es arrepentirse de todos sus pecados y aceptar el regalo de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo, para la vida eterna. Cierre sus ojos, por favor.